Muy buenas tardes. Qué bueno que estamos una vez más con ustedes a través de esta plataforma que ya se ha convertido en algo sumamente importante. Felicitamos a nuestros hermanos Elena y José que han dispuesto de su canal para que Vida y Gracia esté en las redes sociales con esta nitidez como ustedes la pueden ver. Hoy nos ha correspondido un tema muy interesante que lo he considerado importante por las tantas veces en las cuales me he visto envuelto. Pero de todos modos, antes de que comencemos el tema, quiero poner en manos del Señor este servicio y estas palabras que Él ha puesto en nuestra boca o que pondrá en nuestra boca para cada uno de ustedes. Y oramos. Padre, amantísimo Dios, Señor y Padre bueno, te damos gracias. Te bendecimos y te honramos cada día, cada mañana, cada segundo, cada instante, porque eres merecedor de toda honra, de toda gloria, Dios soberano, Rey de gloria, Dios de Dios, Príncipe de paz. Hoy te presentamos este servicio para que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, para que la palabra que vamos a conversar en este día, Señor, nos sirva de edificación, de crecimiento, de transformación, que nos permita, oh Padre Celestial, ver la palabra a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad, bendito Dios. Que podamos confiar en tu palabra, Señor, como tú nos has permitido y nos has pedido que confiemos en tu palabra. Por esa razón hoy quiero, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús tú nos permita que la palabra que vamos a tratar nos transforme y nos cambie, nos redarguya y nos edifique en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy quiero traerle un tema que me da dos alternativas, dos desafíos, vamos a decir. Número uno, me desafía a tratar de poner el interés en ustedes sobre algo que mucha gente no le gusta que le hablen, que es la muerte. Y también me desafía a que, o los desafía a ustedes, a que confíen en el Señor y garanticen que la vida no termina cuando finaliza el cuerpo, cuando vamos al sepulcro. Por tanto, yo quisiera que en esta tarde todos prestemos un poco de atención a raíz de lo que dice la palabra, a la luz de la palabra, ver efectivamente qué pasará después que morimos y qué pasa antes de morir. La muerte es algo de lo cual nadie quiere hablar. Solo nos presentamos en los momentos difíciles de nuestras familias o de los amigos o de los familiares que fallecen. Y todos nos hemos visto en un momento determinado, en ese momento de aflicción general, en donde todos están en un solo sentir, con una sola dirección, y es pensando en ese ser humano que se nos acaba de ir. Y en consecuencia hay que pensar en eso, pero tenemos que redireccionar nuestro pensamiento para saber qué pasará después de la muerte, qué es la muerte y hacia dónde nos dirigimos. Alguien decía que de los impuestos, eso fue Benjamin Franklin, el expresidente norteamericano, decía que de los impuestos y de la muerte nadie se escapa. Claro, él no estaba en República Dominicana porque aquí nos escapamos de los impuestos, ¿sí? Pero no nos escapamos de la muerte. Por lo tanto, es algo que nos corresponde a todos. Ahora bien, ¿cuándo llega la muerte? En una ocasión la niña estaba casi dormida, muy temerosa porque estaba enferma. Y le llamó al padre y le dijo, papi, tengo miedo de morir. Y el padre le contestó, ¿y por qué tienes miedo de morir? Cuando tú vas a un tren, le dijo él, ¿a qué hora tú entregas el ticket del boleto, el boleto de viajar? Dice ella. Bueno, justo antes de montarme al tren. El padre le dijo, eso mismo pasa con la muerte. Dios no te dará absolutamente nada antes de que te corresponda. En una palabra, a todos nos corresponderá morir, pero será exactamente cuando se haga la voluntad del Padre, la voluntad del Altísimo. Todos hemos visto cuántas veces una persona ha tenido todas las situaciones del mundo que todos creemos que va a morir y no muere. Porque hasta que no llega el momento de la entrega del boleto para subirnos al tren, no se dará ese paso. Pero sí, de lo que sí estamos seguros es que todos vamos a morir. Alguien decía, haciendo un análisis a la tasa de mortalidad,
y decía que la tasa de mortalidad en los últimos años ha bajado previo a la pandemia. Después de la pandemia ha subido. Sin embargo, dice que ha bajado o ha subido. Yo digo que la tasa de mortalidad es un 100% porque seguro estamos que todos vamos a morir. La generación que nos sucedió a nosotros, toda esa generación ya casi se ha ido. Por lo tanto, la tasa de mortalidad de esa generación fue de un 100%. De manera que para morir hay sencillamente una condición: vivir. Sin embargo, ¿pero y qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Nosotros los médicos decimos que cuando el cuerpo entra en ese periodo en donde no hay órganos que estén funcionando, recordar que el cuerpo humano, como Jesús lo comparó a la iglesia, está formado por órganos. Cuando esos órganos comienzan a dejar de funcionar, entonces comienza a generarse lo que se llama un fallo orgánico múltiple, decimos nosotros los médicos. Y entonces el paciente fallece, quiere decir, el paciente muere. Sin embargo, muere el cuerpo, ¿verdad que sí? Porque el alma, el espíritu, lo veremos más adelante, ese no muere, ese va a quien lo dio. Lo veremos más adelante. De manera que yo siempre he dicho que cuando una persona fallece, sencillamente el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, es el que entra en el proceso ineludible de descomposición. Es un proceso irreversible de descomposición en el cual termina convirtiéndose en polvo, ¿verdad que sí? Pero vamos a hablar de eso. Hablaremos también de la cremación un poquito, porque muchas personas hoy ha habido una, ¿cómo se llama? Una alegría, una fiesta de cremaciones a raíz de los fallecimientos por COVID en los hospitales donde morían miles de personas, se cremaban. Ahora, ¿tú has pensado en la muerte? ¿Te has visto en algún momento en un ataúd? ¿Tú te has visto, te has traspuesto cuando tú vas a una funeraria? Te has traspuesto y has visto, el ataúd está ahí. Hay una persona dentro del ataúd. ¿Tú te has puesto en ese ataúd? ¿Y has pensado en cuál será la reacción de tu familia ante la muerte tuya? Y de tus 200,000 seguidores de Facebook o de Instagram, ¿qué dirán ante tu muerte? ¿Has preparado ya tu testamento para que los hijos no se peleen o no se convierta en un desorden en la familia, esperando dividirse tus bienes? ¿Tú has pensado en algún momento qué pasará después que muera? Muchos no han pensado esto, ni piensan en la muerte. Muchos ni siquiera calculan. Muchos dicen, no, yo no preparo ningún nicho, yo no preparo bóvedas ni nada de eso, a mí que me entierren como sea. No, no, no. Es que tú tienes que preparar esto porque esto es tan real como tu vida. Si naciste, prepárate porque al final morirás. Había un letrero en una ocasión en una barbería que decía, come bien, haz ejercicio y muérete. Porque aunque hagas ejercicio, aunque comas bien, saludable, vas a morir irremediablemente. ¿Qué les parece? De todas maneras, señores, hoy hemos visto cuántas personas han muerto en esta pandemia que no estaban esperando la muerte. Ahora, ¿estaban preparadas esas personas para morir? ¿Estaban preparadas en el momento para morir? No estaban preparadas. Nadie está preparado para morir. Porque nadie quiere morir. Ahora, en la pandemia mueren ricos, mueren pobres, mueren negros, mueren blancos, mueren presidentes. Se han enfermado presidentes, el primer ministro de Gran Bretaña, ¿no? El presidente de Brasil. El presidente actual tuvo COVID. O sea, todos hemos visto que no hay límites para que alguien muera. Así como mueren al nacer, mueren a los 100 años, pero mueren. De todas maneras, estamos en el momento en que debemos prepararnos para morir. La mayoría de las personas le tiene miedo a la muerte. Sí, señor. La mayoría le tenemos miedo a la muerte porque queremos disfrutar de esta vida. Pero recuerde lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro que habla bien claro sobre la vida y sobre la muerte. Pero dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, el verso 2, eso lo sabemos todo, que dice, vanidad, de todo es vanidad.
Entonces, por más que tú tengas, por más que tú te esfuerces por guardar, por acaparar, vanidad. Eso es vanidad. Por más lujo que te quieras dar, por más viajes que quieras dar, todo eso es vanidad. Vanidad de vanidades. Pero realmente nadie quiere morir. Nadie quiere morir. El gran horror de la vida no solamente es el morir. El gran horror de la vida es, después de la muerte, ¿qué pasará? ¿A dónde voy? Ok, que tengo muerte espiritual, pero ¿y qué pasará con la muerte física? O invertido, tengo muerte física, ¿y qué pasará con la muerte espiritual? ¿Te has detenido a pensar en eso en algún momento? ¿Moriremos y desapareceremos definitivamente? Luego de morir, ¿se acabó todo? ¿Iremos al limbo? ¿Seremos cremados y ahí finalizará todo? ¿Estaremos sepultados y hasta allí llegará todo? A unos lo sepultan, a otros lo creman, pero hasta allí llegó. Algunos creen eso, sobre todo los que no tienen el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra. O sea, no es verdad que esto pase. Dios, en su infinita misericordia, nuestro creador y creador de todas las cosas, no lo ha querido así, que nosotros no quedemos en el limbo. No, Dios tiene una respuesta para todas esas preguntas y todas esas inquietudes que nosotros tenemos. Y la Biblia nos da todas las respuestas a nuestra realidad y a nuestro destino. Oiga muy bien, la Biblia nos da respuesta a nuestra realidad y a nuestro destino. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Aleluya, pues entonces, si pecamos, morimos. Irremediablemente. Lo dice la palabra. Entonces, una pregunta. ¿Es entonces la muerte la sentencia del Dios santo y justo sobre los hombres pecadores, rebeldes y desobedientes? Esa pregunta está muy buena. Porque si la paga del pecado es muerte y nosotros somos desobedientes, rebeldes, entonces el Padre nos va a dar un castigo. Y ese castigo nos lo daba en el Antiguo Testamento, narra perfectamente. Sin embargo, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, definitivamente, ¿cómo fue el asunto de que todos pecaron? Bueno, lo que pasó fue que Dios no quería que los hombres murieran. Dios quería que fuéramos eternos. Sí, Él quería que fuéramos eternos. Y no solamente quería que fuéramos eternos. Si leemos a Génesis 2, miren cómo Dios empezó creándolo todo para que ustedes se den cuenta que Él no quería que nosotros muriéramos. Él quería que fuéramos eternos, igual que Él. Por eso la palabra dice que Él nos creó a imagen y semejanza suya. Y Él es eterno. Por lo tanto, Él no quería que nosotros muriéramos. Pero dice Génesis 2, verso 16, dice muy claro, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Fíjense cómo la palabra nos da una lección y un mandato. Adán en este caso le dice, oye, tú tienes una opción, o me obedeces o morirás. Entonces, definitivamente no fue así, porque ¿qué ocurre? La desobediencia del hombre por dejar de confiar en el Señor le llevó a confiar en Satanás a través de la serpiente. Así somos nosotros a veces. Le creemos más al amigo, le creemos más a quien viene a traernos el plan negativo, el propósito que nos saca de Dios. Y nos salimos del camino que nos conduce a la salvación. Así somos nosotros, somos desobedientes, no solamente a Dios. Toda la palabra nosotros la desobedecemos sin importar lo que pase.
Entonces, es exactamente eso lo que indujo a que Adán pasara a ser mortal. Porque la palabra le dice muy claro, si come de ese árbol del bien y del mal, indefectiblemente morirá. Pero nosotros no le hacemos caso a sí mismo como no le hizo caso a Adán y por lo tanto estamos conminados a morir por el pecado. Adán comió del árbol del bien y del mal, del cual no debió comer y por lo tanto pecó y al pecar indefectiblemente murió. Viendo estos versos, entonces nosotros debemos inferir sin lugar a duda que el plan de Dios era que nosotros fuéramos eternos. Que fuéramos eternos, que siguiéramos viviendo, que viviéramos para siempre, lo que hoy queremos todos. Todos queremos vivir para siempre, nadie quiere morir. Y hacemos planes para 20 años, 30 años, hasta para 40 años hacemos planes. Pero sabrá Dios si antes de yo llegar a mi casa hoy ya yo me he partido al Señor. Sabrá Dios si tú que me estás viendo, que me estás escuchando, mañana también has partido con el Señor. Hace 2 meses, mi amigo oftalmólogo José Tavares se encontraba en una sección de Zoom, en una oración de matrimonio. Y mientras él oraba, un infarto al miocardio lo sorprendió. Y todos los otros que estaban orando, viéndolo a través de la cámara, pensaron que él se quedó dormido y efectivamente fue que falleció. De manera que cualquiera fallece en cualquier momento. No tenemos obstáculos para salvarnos de esa, salvarnos de esa, escaparnos de esa. No hacer como hizo Jaimito, ¿verdad? Que dijeron a las 6 de la tarde, vengo a buscarte, le dijo la muerte. Y él se disfrazó, se peló peladito y se disfrazó, se puso un arete, se hizo de todo. Bueno, pues a las 6 de la tarde vino la muerte buscándolo, ya él estaba disfrazado. Y entonces la muerte dijo, bueno, como no encuentro a Manolao, me llevo al caco pelao, le decía a Manolao. Se llevó al pelao. Porque nadie se escapa de la muerte. Nadie puede, bajo ningún concepto, esconderse en un lugar en donde la muerte no lo atrape. No tenemos otra opción. De manera que lo que sí quiero decirle es que Dios quiso que nosotros fuéramos eternos. Y en su palabra en el libro de Eclesiastés dice, en el capítulo 3, verso 11, dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Quiere decir que confirma que Dios nos quería dar ese regalo de que nosotros fuéramos eternos. Pero en el mismo libro de Eclesiastés, en el último verso, en el capítulo 12, verso 7, el rey Salomón, que fue el más sabio, confirma todo esto de que Dios quería que fuéramos eternos, pero sin embargo lo confirma de la manera siguiente. Dice el capítulo 12, verso 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve al Dios que lo dio. ¿Qué quiere decir entonces esto? Bueno, pues que la materia, el cuerpo, el templo del Espíritu Santo va a la tierra de donde viene, ¿verdad? Y el espíritu vuelve al Dios que lo dio. Dios formó del polvo el cuerpo y sopló espíritu sobre él. Ahora, ahí viene la pregunta. La pregunta se cae de la mata, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿qué pasaría después de la muerte con nuestro espíritu? ¿Dónde iremos? ¿Cuál será nuestro destino? ¿Resucitaremos como cuerpo cuando venga el momento de la resurrección? En el momento mismo en que todos tengamos que dar cuenta, que vayamos al juicio, y más adelante hablaremos ampliamente de esto. Bueno, pues es sencillo. Si leemos al libro de Hebreo, en el capítulo 9, verso 27, la palabra de Dios dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después, ¿qué? El juicio. Entonces después que yo muero, yo voy a tener un juicio. Sí, eso lo dice la palabra. Así es que si no lo creías ni lo sabías, prepárate, porque aunque nunca te haya puesto delante de un juez donde hayan fiscales y abogados acusándote, bueno, pues no vas a tener allí fiscales y abogados acusándote, te va a acusar Satanás. Pero sí, vamos a tener que verlo en el juicio.
Pero también Eclesiastés, el mismo libro del cual habla Salomón. En el capítulo 12, el último verso dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente a todo lo encubierto, sea bueno o sea malo. Óigame la palabra, me encantó esa palabrita. Juntamente a toda obra encubierta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho obras muy malas que las hemos hecho encubierta creyendo que nadie lo va a ver o creyendo que no tendremos que dar cuenta en el día del juicio? Mire como dice Eclesiastés 12:14, que nosotros tendremos que dar cuenta porque Dios traerá a juicio juntamente a todo lo encubierto, sea bueno o sea malo. Entonces, definitivamente, nos van a juzgar por nuestras obras. Bueno, eso es lo que dice la palabra en el libro de Eclesiastés. De manera que si estamos haciendo cosas malas, preparémonos y vayamos cambiando nuestra manera y nuestro proceder para hacer cosas buenas. No cabe duda que en esto se confirma al leer Apocalipsis que el juicio será como ustedes no se lo imaginan. Yo quiero leer Apocalipsis 20 para que veamos de qué manera será ese juicio, cómo será ese juicio. Oh my God. Dice Apocalipsis 20, desde el verso 12 hasta el verso 15, 3 versos. Y dice así, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Fíjense, Apocalipsis confirma lo que dice Eclesiastés. Dice el 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fíjense cómo sigue haciendo énfasis a que seremos juzgados según nuestras obras. Y dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y finaliza diciendo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aunque usted no lo crea, cada uno de nosotros está escrito en el libro de la vida cuando usted decide entregarle su vida al Señor. Si usted no decide arrepentirse de todo corazón, arrepentirse y hacer la voluntad de Dios y cumplir su palabra, entonces usted no va a estar escrito en el libro de la vida. Por eso dice su palabra bien clara, que en ese momento se va a sacar el libro y se va a buscar allí para ver cómo fueron sus obras. Y no solamente eso, fíjense cómo dice. Dice, en grande y pequeño, de pie ante Dios. Allí no tenemos escapatoria. Todos tendremos que ponernos de frente. Allí no es que yo voy a cambiar la cara, que voy a esconderme. No, tiene que dar la cara y ponerse de frente. Porque allí será el gran juicio final. Ese gran juicio del cual muchos escapan y creen que eso no es así. De manera que viendo todo esto, no podemos nosotros pensar hoy que la muerte es ya se murió, lo enterraron, lo cremaron y se acabó. No, ay no, ay no. Vamos a leer entonces para ver lo que dice Mateo ya en el Nuevo Testamento sobre esto en el capítulo 13, versos 49 y versos 50. Miren lo que dice Mateo a propósito, 49 y 50 del libro de Mateo 3. Mateo 13, 49 y 50. Aquí lo leo. Y dice así, dice el 49 dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Oigan muy bien, ¿eh? Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego, el mismo que hablaba Apocalipsis. Allí será el lloro
y el crujir de diente, termina Mateo. En una palabra, sencillamente, señores, preparémonos para seguir creyendo en el Señor, para seguir clamando por el Señor, para seguir haciendo su voluntad, para seguir inscrito en el libro de la vida. Y a ti te digo, si tú no conoces a Jesucristo, este es el momento oportuno para que tú te arrodilles, te postres y le pidas también que te inscriba en el libro de la vida, para que en el momento que te llamen puedan decir, José, sí, yo estoy aquí en este libro. Me encanta la canción, le encantaba a mi suegro, ido a destiempo a los 84, pero ido a destiempo porque no queríamos que se nos fuera. Cuando allá se pase lista, esa canción era hermosa, cuando allá se pase lista, yo contento, muy feliz responderé, aquí Señor. Y así quisiera que cuando allá se pase lista en ese gran juicio, yo esté allí. Así mismo te pido a ti que si tú estás pasivo, si estás en el grupo de los que han decidido quedarse atrás, si estás en el momento en donde te has apartado de Dios, yo te digo, ese es el momento de reencontrarte con Él. Jesús creó lo que se conoce como la reconciliación. Todos sabemos lo bueno que es reconciliarse. A veces hay amigos que pelean con las esposas para reconciliarse porque ese momento es tan bueno, tan bonito, que él lo prefiere que pase a cada rato. Pero aquí no. En Cristo no. En Cristo debemos estar permanentemente unidos con Él. La palabra de Dios dice que Él quiere que seamos uno, como tú y yo somos uno. Él quiere que nosotros no nos desapartemos, que estemos siempre juntos, que nos congreguemos. A los hermanos de esta congregación que no se congregan ni siquiera a través de Facebook, yo les invito, por favor, que dejemos esa apatía, que nos activemos y que nos pongamos en eso, porque apartado de Él no podemos hacer nada, mis hermanos. De manera que quiero completar esta parte ya, diciéndole que no cabe duda que la muerte entonces no es el fin cuando se ve el cuerpo. Ya lo vimos, lo demostramos. Si vemos hasta aquí, nos damos cuenta precisamente que después de la muerte, en Cristo Jesús, cuando muere Cristo Jesús, nos da entonces una nueva oportunidad. Si nosotros volvemos al primer versículo que leímos, a Romanos 6, y leemos el verso completo, entonces lo leeríamos de la manera siguiente. Romanos 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso fue exactamente en el Antiguo Testamento. Y entonces dice el hermano Pablo dice, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el momento que pecábamos, en el Antiguo Testamento, antes de que Dios enviara a su Hijo a morir por nosotros, era irremediablemente usted moría. Hoy Dios vino a morir por nosotros a través de su Hijo Jesús. Y Jesús completó la obra en el verso 23 del capítulo 6 del libro de Romanos, cuando dice, la paga del pecado, más la dávida de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Óigame, la vida eterna no es el tránsito. Como dice el Salmo 39, de que la vida es como el soplo, como una sombra que pasa, que es fugaz, que la vida es un vuelco que pasa rápidamente. La palabra dice, dime, enséñame cómo han de ser mis días, cuán corto ha de ser mi vida, dice el salmista. Esa es la vida, pero la vida eterna, esa es la vida eterna en Cristo Jesús. Queremos subir con Él, estar con Él eternamente, adorando, exaltando al Altísimo. Juan en su capítulo, primera de Juan en el capítulo 1, verso 5, dice que Dios es luz. Si Dios es luz, nosotros entonces necesitamos estar con Dios. Necesitamos estar con la luz. Donde hay luz, la tiniebla no resplandece. Y Juan 6:40 establece que dice, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que cree en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esa era la voluntad del Padre. Y Él se desprendió de su Hijo y lo llevó a que su Hijo diera su vida por nosotros. Él pagó por nosotros, justamente para garantizarnos a nosotros esa vida eterna que le garantizó a Adán y que por pecar y por ser desobediente, entonces murió y fue condenado por el pecado a muerte. Dios aborrece el pecado, lo aborrece indefectiblemente, pero no aborrece al pecador. Él ama al pecador y exactamente es lo que ha hecho. Nos ha dado un regalo a través de la salvación en Cristo Jesús. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa el adulterio que tú estés cometiendo, no importa los robos que te estés haciendo. Tú dices, no, yo no robo, pero me robo la luz. No te robe la luz, que ese es el mismo robo. Paga tus impuestos. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Paga tu diezmo también. No te robes nada. La palabra de Dios dice en el capítulo 10, en el capítulo 3, verso 10 del libro de Malaquía, en el 11 dice, el que le roba, el que no le da los diezmos a Dios, le está robando a Dios. Entonces, no robe. Trata por todas las vías de mantenerte fiel a Dios para que tu salvación esté garantizada. No cabe duda que es a través de la salvación, a través del pago del pecado que Cristo dio por nosotros. Lo pagó con sangre. En cada gota de la sangre de Cristo estaba escrito el nombre tuyo, en donde Él pagaba y yo redimo, yo pago por los pecados que cometió Pedro, que cometió Miguel, por los pecados de María, por ese yo pago. Yo estoy aquí por él. Dios se hizo hombre en persona a través de Jesús para que eso aconteciera. Para sencilla y llanamente demostrarle a nosotros el amor tan grande que él tenía. Miren que en el capítulo 3 del verso 16, capítulo 3 del libro de Juan, ese verso que todos conocemos, dice, el libro, ese capítulo siempre me encanta, lo leo y vuelvo y lo releo porque me encanta. El 3:16, se lo sabe la gente de memoria, Juan 3:16, de tal manera, ¿verdad que sí? Juan 3:16, pero lo voy a leer porque es tan bonito. Dice, Juan 3, verso 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, no fue a mí, es al mundo entero, que ha dado a su hijo unigénito. ¿Tú estarías dispuesto a dar uno de tus hijos? Tú tienes varios, no único, el único. Si tuvieras uno solo, ¿tú estarías dispuesto a darlo por uno solo? No, él lo dio por el mundo. Porque dijo, porque por aquel, pues dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En definitiva, el objetivo y el plan de Dios es que tengamos vida eterna. Nosotros nos asustamos y nosotros vivimos temerosos de la muerte. Pablo decía que morir en Cristo es ganancia. Si nosotros sencilla y llanamente decidimos irnos, partir con el Señor, es ganancia. Disfrutemos eso, ser gozosos. Si morimos con Cristo, viviremos con Cristo, dice su palabra en 1 Corintios. Si vivimos con Cristo, moriremos. Si morimos con Cristo, viviremos con Cristo. Y si morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo, porque eso es lo que Él es. Él es la resurrección de vida. Dice su palabra que Él es la resurrección y la vida. Y que nadie llega al Padre, nadie, o sea que si estás preparado para ir a Dios, tú no vas a ir a Dios si no es a través de Jesucristo. Dios lo resucitó de los muertos después de haber estado 3 días muerto, pero justamente para que nosotros creyamos, para que creyéramos en Él, para que nos demos cuenta que Él es poderoso. Y no solamente lo resucitó, sino que le dio la oportunidad de vivir 40 días con todos sus discípulos. Y además de que le dio esa oportunidad de vivir con sus discípulos para que ellos creyeran que el Padre los resucitó de los muertos, Jesús venció la muerte en la cruz. Jesús venció la muerte en la cruz. Y no solamente venció la muerte en la cruz, sino que era portador de la resurrección. ¿O qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con Lázaro? El poder de él. Y antes de irse, dijo, me voy, pero les dejo el Espíritu Santo.
ascendió al cielo y nos dejó el Espíritu Santo y le dijo, pero tendréis poder, Hechos 1:8 dice, pero tendréis poder cuando haya llegado sobre ti el Espíritu Santo de Dios. Y si ha tenido poder, ese poder es el mismo poder que tenía Jesús. Ese poder de resucitar muerto. Cuando le llamó a Lázaro desde su tumba 4 días después, su hermana Ana le dijo, ya hiede. Y él dijo, no duerme. Y desde afuera le dijo, Lázaro, levántate. Talita cumi, le dijo en arameo. Talita cumi, levántate. A ti te digo, levántate. Pero antes de terminar, yo quiero expresarle una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una gran promesa. Todos nosotros sabemos que Jesús ascendió al cielo, ¿verdad que sí? Él, después de los 40 días, dijo, yo tengo que irme, porque si me voy, les dejo el Espíritu Santo que estará todo el día con ustedes. Si me quedo, solamente estaré donde yo estaré. Y por lo tanto, nos dejó una gran promesa. Y esa promesa está en el libro de Primera de Tesalonicenses 4. Y quiero leerla porque quiero terminar con esto, con esta promesa. Y me interesaría sobremanera que la hagamos nuestra cuando pensemos en la muerte. Si la muerte no te ha enviado a prepararte sobre ella, mi abuela tenía la mortaja hecha antes de morir, duró años ahí, esa mortaja preparada. Pero ella decía, es que algún día va a venir. Y por lo tanto, a ti te digo, si no te preparas hoy, mañana, como ladrón en la noche, la muerte te atrapará. Y dice su palabra en el verso 16 del 1 Tesalonicense 4, dice, porque el Señor mismo, el Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo. Si ascendió, va a descender. Y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Preparémonos para morir en Cristo, porque vamos a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos juntamente con Cristo todo el tiempo y para siempre. Alabado sea su santo nombre, bendito sea Dios. Que Dios nos permita que ese privilegio de esta promesa pueda estar en cada uno de nuestros corazones y que podamos vivir juntamente con Cristo en la eternidad. Ese es nuestro deseo. Y así esperamos que Dios, a cada uno de los que hoy creemos y a los que no creen también, porque para los impíos también la palabra de Dios está disponible. Para los que no creen, también Dios tiene promesa. Yo espero que esta palabra nos haya servido a todos. A mí me ha servido, mientras yo la preparo, me ha servido para prepararme para ese momento. Y así yo espero que le pueda servir a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y nos veremos con Dios delante en otro momento. Gracias y buenas tardes.